Confirmado el feriado para este viernes 22 de enero, un feriado establecido por el Día del Estado Plurinacional, decretado desde el año 2010 en nuestro país. Este es uno de los temas que vamos a abordar con nuestro siguiente entrevistado. Queremos agradecer por los minutos dedicados a Estudio Abierto a Arturo Alessandri, viceministro de Trabajo. Viceministro, muy buenas noches. ¿Cómo está, María? Buenas noches, un gusto saludarla y por intermedio suyo a la amplia audiencia que tiene ATV a nivel nacional. El gusto todo nuestro. Viceministro, la primera consulta y el primer tema que quisiéramos abordar con usted es la confirmación de este feriado a nivel nacional. Efectivamente, como usted ya lo anunciaba, el día de hoy ha hecho público el Ministerio de Trabajo un comunicado por el cual se establece, en realidad se ratifica la vigencia del feriado del 22 de enero, día de la fundación del Estado Plurinacional, que está establecido, entre otras cosas, por la Constitución Política del Estado. Entonces, este viernes hay suspensión de actividades públicas y privadas, es un feriado nacional, y así está dispuesto no solo por la Constitución, sino hoy día ratificado por el instrumento normativo del Ministerio de Trabajo al que he hecho referencia. Muy bien, hecha esta confirmación, viceministro, por favor, el siguiente tema que me gustaría abordar con usted es referente al teletrabajo. Durante este periodo de COVID estamos viviendo ya una segunda ola de la pandemia y tengo entendido que hay varias empresas, sobre todo las privadas, también algunas públicas, que están optando por esta modalidad de trabajo. ¿Tienen que hacer algún anuncio al ministerio en caso de que estén optando por el teletrabajo? Ciertamente que sí, pero vayamos por partes, yo le propongo. Mire, el tema no es nuevo, ya fue adoptado a fines del mes de noviembre por un decreto supremo que establecía, entre otras cosas, el fin del confinamiento, pero establecía también el teletrabajo como una modalidad para un periodo que era de transición. Hoy día, a través del decreto 4451, que fue emitido el 13 de enero pasado, se han establecido varias medidas de carácter laboral. Entre ellas, indudablemente, el teletrabajo es el que más destaca, pero habría que apuntar al menos dos. El hecho de que se está determinando que el ingreso y salida de los trabajadores debe ser escalonado, es decir, si el horario de ingreso a una instancia laboral era a las 7 u 8 de la mañana, hoy debiera comenzar media hora antes y acabar una hora después, de tal manera que grupos más pequeños de trabajadores puedan ingresar sin aglomerarse. Y la salida obviamente también debiera tener la misma frecuencia de horario. Al mismo tiempo se está alternando la presencia de los trabajadores, debiera disponerse la alternancia de los trabajadores por turnos. Por decirle, cada día un grupo de compañeros asiste presencialmente a su trabajo y otros hacen teletrabajo, del que vamos a hablar enseguida. Indudablemente, estas medidas se suman a otras que están establecidas en este decreto y que tienen que ver primero con tomar medidas que eviten la propagación, que hagan efectiva la contención del COVID y que en el tema laboral también nos permitan mantener la actividad productiva. Bueno, hablando del teletrabajo específicamente, habrá que decir que esta es una modalidad de trabajo por la que un trabajador de un establecimiento, sea público o privado, realiza su misma función, pero de manera remota, haciendo uso de las tecnologías de información, de las tecnologías de comunicación. Normalmente, en lugar de trabajo va a ser su domicilio, va a tener la misma responsabilidad y obviamente tal vez exista alguna diferencia en los horarios en los cuales él puede atender el trabajo. De cualquier manera, el Ministerio ha establecido que existen dos modalidades de teletrabajo, uno que es como opción permanente, que estará en atención a la naturaleza de la función que realiza el trabajador o los trabajadores. Imaginemos un grupo de administrativos que tienen muy poco contacto con el público, con la ciudadanía. De pronto su trabajo es meramente administrativo. Estos compañeros podrían tener eventualmente una opción de permanente trabajo remoto, en este caso teletrabajo. Está también el teletrabajo como opción preferente, que está en este caso orientado a favorecer a personas que tienen vulnerabilidad para el COVID. Hablamos de mayores de 65 años, compañeras embarazadas y obviamente también compañeros y compañeras
que eventualmente pudieran tener una enfermedad crónica que los predispone o que el riesgo de contagio es mayor y más riesgoso para ellos en el caso del COVID. En estas circunstancias, ciertamente, ellos tienen preferencia para que la entidad, la institución o la empresa establezca el teletrabajo. Usted lo anunciaba, el teletrabajo modifica uno de los elementos fundamentales del contrato de trabajo, cuál es el lugar de trabajo. Y por tanto, al tener una implícita modificación, debe ser reportado al Ministerio de Trabajo, esto por el hecho de garantizar a los compañeros que entren en esta modalidad los mismos derechos y garantías de los que goza cualquier trabajador que realiza sus funciones de manera presencial. ¿De qué forma se debe realizar este anuncio al Ministerio de Trabajo? Estamos implementando, ya la tenemos en realidad, es una página web y una dirección electrónica, de tal manera también de evitar la presencia física de los empleadores. Ellos deberán reportar estas medidas, qué grupo de trabajadores, los nombres de los trabajadores, y obviamente ello queda registrado en el Ministerio de Trabajo. ¿Esta modalidad del teletrabajo es opcional para las empresas públicas y privadas o en algún grado es obligatoria? Debieras tener un nivel de obligatoriedad cuando el teletrabajo se plantea como opción preferente, fundamentalmente porque aquí el propósito, el objeto, es cuidar a personas que están en situación de vulnerabilidad, las que hemos citado, las personas mayores de 65 años, embarazadas o eventualmente que padezcan de una enfermedad crónica. Acá el empleador, sea público o privado, deberá tomar las medidas, en este caso el teletrabajo como opción, para proteger a sus trabajadores. Ya en el tema de la opción permanente, deberá establecerse también las prioridades que tiene la entidad o la empresa y obviamente hacer de esta modalidad una forma, no solamente una estrategia contra el COVID, sino hoy por hoy, merced a las tecnologías de información de las cuales felizmente nuestro país ya se ha integrado, el teletrabajo es una modalidad presente a lo largo del mundo que nos da mucha comodidad, pero al mismo tiempo le permite al trabajador contar con un ambiente de trabajo propicio para que el desarrollo y el objeto y la meta de su trabajo sea mucho más positivo, mucho más en estos tiempos de riesgo por la pandemia del COVID. ¿Tiene alguna cifra, viceministro, cuántas empresas a la fecha ya habrían registrado esta modalidad del teletrabajo ante el ministerio? No, para serle honesto, no. Sin embargo, estamos recibiendo, día que pasa, empresas que nos comunican ello. También entidades públicas. El propio Ministerio de Trabajo, habrá que decirlo, ha optado ya por el teletrabajo con varios de sus funcionarios, sobre todo los que han mostrado una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad. Y es seguro que en los próximos días muchos ministerios, muchas entidades públicas van a optar por este mecanismo como una forma de prevención del contagio con el COVID. Viceministro, María, ¿me permite tocar un tema que es conexo a esto? Pero... Por favor, antes de pasar a ese tema, viceministro, simplemente una puntualización. ¿Sería posible, en caso de que exista acuerdo entre empleados y empleadores, renegociar las condiciones de los contratos si se va a aplicar el teletrabajo? No, por lo siguiente. El teletrabajo acá es una medida que se está tomando en una situación de emergencia, en una situación extraordinaria. Entonces, una de las medidas que establece el decreto en cuestión, el 4451, es establecer que los trabajadores que optan por el teletrabajo gozan de los mismos derechos y garantías que la modalidad laboral presencial. En pocas palabras, no se podría renegociar por el hecho de que hacen teletrabajo o un compañero o compañeros tienen una situación de teletrabajo. Lo único que se está alterando acá, insisto, es el lugar del trabajo, que lo realiza de manera remota, la responsabilidad es la misma. Obviamente, si hablamos de salario, hablamos de situaciones económicas del empleo, estas se mantienen intangibles. Bien, viceministro, el tema que usted quería acotar. Pues parte de las medidas que ha tomado este decreto son las de establecer los protocolos de bioseguridad.
Los protocolos básicamente son un conjunto de conductas mínimas que diversos sectores deben asumir para contener, reducir o en su caso evitar el contagio con el COVID. Pero yo quiero citar que a la fecha tenemos 8 protocolos aprobados por la resolución 01/21, una resolución biministerial de salud y de trabajo. Los voy a citar muy rapidito. Protocolo de bioseguridad para los centros de trabajo del sector de construcción. Protocolo para el sector de industria de alimentos, bebidas, restaurantes, cafés, empresas de reparto y similares, en este caso las empresas de entrega, los servicios de delivery. Protocolo de seguridad para lugares de centros de trabajo de la industria manufacturera. Este es tal vez uno de los más importantes porque hace alusión al sector fabril, uno de los más numerosos también. Protocolo de bioseguridad para las entidades financieras, llámese bancos, cooperativas y otras que sean del sector. De la misma manera, para las entidades públicas, de manera genérica, está también un protocolo propio del Ministerio de Trabajo y para el Ministerio como tal, pero también para las 9 jefaturas departamentales y las 15 regionales que tenemos establecidas a lo largo de todo el Estado plurinacional. El protocolo para el sector minero y por último un protocolo que es novedoso para el sector del trabajo asalariado del hogar. Estas son reglas mínimas obligatorias que deben ser asumidas por el empleador en los lugares, en los espacios de trabajo y que por tanto van a merecer en su momento la verificación por parte del Ministerio de Trabajo en inspecciones de sorpresa y eventualmente también a denuncia de los trabajadores que vean que los empleadores no están cumpliendo con estas normas que al final se han establecido por el bien de todos. Bien, viceministro, cierro por favor con el siguiente tema, cambio un poco, para conocer la cifra de las empresas que han sido o van a ser sancionadas por el no pago de los aguinaldos, porque ustedes estaban recibiendo hasta el último día de diciembre los reportes, las planillas que constataban el pago de este beneficio. ¿Cuántas empresas habrían incumplido y a partir de cuándo correrán las sanciones? Bueno, usted me encuentra en curva porque no tengo el dato actualizado. Sin embargo, le puedo dar un dato que es de principios del mes de enero. A nivel nacional eran cerca de 300 las empresas denunciadas, cuyas denuncias se estaba procesando a lo largo de las jefaturas y en las jefaturas a nivel nacional, y que seguramente en muchos de los casos, verificada la circunstancia, se ha emitido el instructivo que culmina el pago doble del aguinaldo y obviamente también se estará procesando a esta altura lo que viene siendo la multa, que es por infracción laboral en la que recaen los empleadores por el incumplimiento de un deber formal. Perfecto. Y bueno, me imagino que como usted bien lo dice, al ser más de 300 las denuncias, todavía se está realizando un periodo de investigación y de constatación de estas. Le agradezco mucho, viceministro Alessandri, por el contacto con Estudio Abierto. El agradecido soy yo, a su disposición. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.